buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Está con nosotros en la revista de Opinión Democracia el doctor Santiago Baidás, quien fue un actor principal demandante ante la propia Corte Constitucional por esa arbitrariedad, la ilegalidad en la actuación de al menos 4 de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, 3 de ellos que fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral. Y como premisa hay que decirlo, la Corte Constitucional, entonces presidida por el juez Ali Lozada Prado, lo que hizo fue tomar una acción urgente de seguimiento frente a la actuación ilegal, arbitraria, de al menos 4 de los consejeros. 3 de ellos que no están. Sigue ahí bien sentada en el Consejo de Participación Ciudadana la consejera Nicole Bonifaz, gracias a la Corte Constitucional, que tomó esta acción urgente de seguimiento, le dio al Consejo de Participación Ciudadana 24 horas para que entregue toda la información del actuado, entregó la Corte y ese caso duerme el sueño de los justos en la Corte Constitucional. Los hechos, la casuística, los hechos. En contraste, sí ha dado paso a la acción, a la demanda de acción extraordinaria de protección de la Liga Azul. Qué curioso. Entre ellos los destituidos. Doctor Santiago Baidás, a ver, ¿cómo entender esta situación cuando la Corte Constitucional de alguna manera prioriza intereses políticos al admitir esta acción extraordinaria de protección de ex consejeros destituidos, dejando abierta la posibilidad de su retorno, le pregunto, pese a las sanciones firmes en su ámbito, en el ámbito de su competencia del contencioso electoral? Muy buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por el espacio, un saludo cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan por esta prestigiosa radio. Mira, Miguel, es avergonzante el trabajo político que está haciendo la Corte Constitucional, precisamente con lo que tú relatas, porque hay que recordarle a la ciudadanía algo puntual y concreto. En el mes de enero, cuando pide la acción de seguimiento urgente la Corte Constitucional sobre las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo hacen de forma explícita los consejeros, 3 de la Liga Azul más Nicole Bonifaz, en cuanto a la sentencia para posesionar superintendente de bancos. En ese momento se pensó, por la urgencia que abrió el caso la Corte Constitucional, que iban a ser destituidos primero por la Corte Constitucional, situación que no ha pasado hasta el día de hoy. Sin embargo, en ese tiempo se seguía llevando a cabo muy dilatadamente el proceso de destitución por infracción electoral grave, ahí sí de la Liga Azul, que son 4 funcionarios, entre ellos principales y suplentes, Verduga, alias Mónica, Eduardo Franco Lor, Yadira Saltos y Biel Capárraga. Entonces, cuando el Tribunal Contencioso Electoral emite su sentencia de infracción electoral grave, esto ya para el mes de febrero, tomen en cuenta estas fechas, ellos interponen una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y es admitida a trámite esta semana. ¿Qué quiero decir con esto y cuál es el mensaje que nos están dando justo a días que no tomaron en cuenta la consulta popular del presidente de la República en la pregunta respecto a desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana? Lo que está haciendo la Corte es enfrentarse al poder político del presidente de la República en un caso tan trillado y abre la puerta, Miguel, para que a través de la acción extraordinaria de protección puedan regresar incluso a los cargos estos funcionarios que por demás está decir a la ciudadanía que son tramposos y cometieron vastas ilegalidades que le llevaron al caso Ligados, que hoy se está ventilando en la Corte Nacional de Justicia. A ver, para estar claros y que los ecuatorianos recuerden, ¿qué hicieron estos consejeros que ahora les defiende al admitir esta demanda una parte de la Corte Constitucional? ¿Qué hicieron? ¿Acaso no fue ilegal, inconstitucional, el que hayan hecho campaña política que está prohibida expresamente para llegar auspiciados por un movimiento político que, reitero, está prohibido?
Así es, ellos infringieron la normativa electoral de manera tácita. El Tribunal Contencioso Electoral, en una sentencia argumentada en derecho, hace una analogía inclusive de lo que es la libertad de expresión que cualquier ciudadano puede tener en las redes sociales y versus lo que es hacer una campaña electoral. ¿Y saben por qué, ciudadanía? Me van a decir, pero es que la admisión no es una sentencia. ¿Qué es lo que está pasando? Ya hay precedentes en la acción extraordinaria de protección que ingresó Allen Berbera en su momento, de que no lo admitieron precisamente porque hablaban de que las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral son de última instancia y que por tanto la competencia recaía únicamente en ellos para infracciones electorales muy graves. ¿Y fue o no fue una infracción electoral? Por supuesto, porque también fue denunciado por Juan Esteban Guarderas y Bernardo Gijón en su momento por el mismo hecho que fue sentenciada la Liga Azul, por haber hecho campaña con la Revolución Ciudadana. Entonces, cuando admiten a trámite esto con unos argumentos completamente inválidos, como es que Eduardo Franco Lora anda diciendo que como después cambió la normativa no le habían podido juzgar, Yadira Saltos manifiesta en sus escritos que no había normativa cuando ella se inscribe como candidata a consejera a través de la codificación de promoción electoral del Consejo Nacional Electoral para candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Dónde está que no había normativa? Y luego, tírense de los cabellos, ciudadanos. Augusto Verduga manifiesta que no está normado el hacer campaña en redes sociales. Ya no niega que hizo campaña con la Revolución Ciudadana, sino que lo hizo a través de redes sociales. Vamos, o sea, creo que hay que tener un poco de decencia, por lo menos ahora que ya se sabe todo lo que hicieron y los chats han develado que ellos tenían una relación muy cerrada y cercana con la Revolución Ciudadana para posesionar autoridades de control. Y ahora la Corte Constitucional está siendo cómplice con esta actuación con la Revolución Ciudadana. No ha sido... La Corte Constitucional no es inteligente con la coyuntura del país, no es... por así decirlo, amiga de la institucionalidad que estas personas dejaron a menos con sus actuaciones como consejeros y sobre todo no son empáticos con la democracia que vive el país cuando infringieron la normativa y pusieron en una situación muy complicada al resto de candidatos. O sea, no están entendiendo lo que verdaderamente está pasando y razón de eso ni siquiera le responden a la Corte Nacional de Justicia dentro del caso Ligados para finalmente que esto sea usado como prueba en la asociación ilícita que está investigando la Fiscalía. ¿Quiénes son los que admitieron? ¿Cuáles son los jueces que admitieron? Entre ellos me parece está el doctor Ali Lozada Prado, que precisamente en su presidencia pidió una acción urgente de seguimiento, pidió los documentos en 24 horas, el Consejo de Participación le envió, el caso ese está bien guardado y ahora reactivan. ¿Será que la Corte Constitucional nos quiere tener entretenidos con este tema cuando hay otros temas de fondo como las preguntas para ir a la consulta popular? Mire, yo creo que más allá de tenernos entretenidos, este es un enfrentamiento con el gobierno que hacen estos jueces, Dalí Lozada, Carla Andrade y Richard Ortiz. Yo creo que lo que están haciendo estos jueces es decir, señor presidente, yo aquí tengo más poder que usted, aquí no nos importa sus preguntas, lo que nos importa es que usted sepa que después de haber ido a hacer un acto de libertad de expresión afuera de la Corte, nosotros al final del día tenemos la razón. Y esto no puede manifestarse así, por favor. Para los criterios de todos mis amigos constitucionalistas y mis colegas a quienes aprecio mucho, pero ahora sí, ¿cómo van a defender esto? Pues, ¿con qué vehemencia van a decir, sí, en los cientos de casos que hay muchas veces no admiten por cualquier tontería y en este caso con estos argumentos completamente inválidos de la Liga Azul están abriendo la puerta a la impunidad? No hay respuesta al seguimiento de la propia sentencia más de 6 meses después. Cuando fue el seguimiento de la sentencia, el tema de Allen Berbera, se demoraron 15 días. ¿Cuál es la relación entre esto y la política? La ciudadanía tiene que palparse y darse cuenta que el organismo que más técnico debe ser, que más jurídico debe ser, porque es de última instancia, porque es la Corte de Cortes, está enfrentándose al poder político como cualquier asambleísta, como cualquier persona que está haciendo opinión política, y esto es inválido.
Ese trabajo déjenselo a los políticos y luego cuestiónenlo, pero no a la Corte Constitucional, que no da respuesta a estos casos tan relevantes para el país. Cuando hay otros temas más importantes, ¿cómo es subsanar precisamente lo que está pendiente al interior del Consejo de Participación Ciudadana? Se da paso, porque como usted bien decía, doctor Beidash, la Corte no ha resuelto esto, ha admitido recién. Pero no es una pérdida de tiempo admitir en este tipo de casos cuando hay otros que están represados. Y en el momento, justo cuando llegan la pregunta para desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, justo cuando ya están por llamar a juicio en el caso Ligados, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo no sé si ellos no se levantan todos los días como todo ciudadano y escuchan la radio y entienden lo que pasa en el país. Ellos están fuera como son jueces, están por sobre el bien y el mal y hacen lo que desean. No puede pasarnos esto, porque no ven el país, no ven el país. ¿Por qué se llama a terceros interesados en la Corte Constitucional en sus audiencias y se pide opinión? Porque precisamente la Corte Constitucional tiene una amplitud de derechos y de análisis que tiene que realizar en el marco de sus sentencias, más aún cuando tiene que ver, por ejemplo, con leyes que manda el presidente de la República, cuando tiene que ver con temas que afecten la institucionalidad del país. Creo yo que no es descabellado pedirle coherencia a la Corte. Y que esto no significa que se esté haciendo una campaña precisamente de desprestigio, pero todos los funcionarios públicos, sin excepción, están involucrados para el escarnio público. Tiene que haber este escarnio público de decirles, oigan, ¿qué les pasa? Pues tenemos el derecho de hacerlo. Y este caso evidencia este enfrentamiento político que está haciendo la Corte Constitucional. Quisiera una opinión usted como jurista. Precisamente sobre la Corte, ayer se hizo público el dictamen respecto de una parte de las preguntas que enviara el Ejecutivo, dos de ellas, la una que da paso al trabajo por horas, pero inadmite el caso de la reducción de asambleístas en el país. Hay 3 votos concurrentes y salvados que distinguen en la actuación de la Corte, los jueces Jorge Benavides, José Luis Terán y Claudia Salgado, en donde les ponen en su puesto a la mayoría de 6, que están claramente identificados con el sesgo político, en donde dicen, es larga la exposición, pero entre otras cosas, punto 29, el dictamen de mayoría menciona que el Ejecutivo debe tener presente que las reformas constitucionales no pueden limitarse a consideraciones de conveniencia política, sino que implican modificaciones de carácter sistémico que afectan la integridad del ordenamiento jurídico. Punto 30. Nos parece que no le corresponde a la Corte Constitucional juzgar la conveniencia de las propuestas, sino solo verificar que la posterior votación que apruebe o niegue las modificaciones constitucionales propuestas sea el resultado de la forma libre de la voluntad política de la ciudadanía. Los órganos llamados a juzgar la conveniencia de cada propuesta son otros y se encuentran previstos en la Constitución. En el caso de la enmienda por referéndum, como la que nos ocupa, corresponde a la ciudadanía en su conjunto. Este es el voto concurrente y salvado de los jueces. No están demostrando con esto la actuación de los 6 jueces constitucionales. La actuación política. La actuación política está más que demostrado y lo que dicen estos 3 magistrados es sumamente importante. Entonces, si la Corte está actuando, juzgando conveniencias, entonces estamos viendo que le es muy conveniente que la Liga Azul en este momento, cuando ya se van a enfrentar al inicio del juicio del caso Ligados, se enfrente a un tema de institucionalidad, porque esto no es menos que la institucionalidad del país en juego. Dígame, Miguel, ¿qué pasaría si mañana reintegran a estos personajes para que posicionen fiscal, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral? La Corte Constitucional avalando eso. Avalando eso, porque en la acción extraordinaria eso puede pasar, pueden ser reintegrados y del pueblo ecuatoriano tendremos que pagarle los sueldos de estos pseudodelincuentes. Claro, prófugos de la justicia, verduga. O sea, al consejero que le decía a su hermano que las pruebas para elección de contralor fueron ventiladas y luego quemadas, pues, de esas personas están hablando.
a la consejera que hablaba de tener cercanía con uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, de ver cómo se acercaban. Con Andrés Arauz, pues hablando con ellos, de cómo iban a operar. Ahí están para las darse pruebas de que están en la fiscalía. Eso es lo que tiene la fiscalía del caso Ligados del celular de Verduga. O ya van a negar que es la voz de Verduga. Porque eso no han podido negar hasta ahora. Lo que Verduga se mantiene diciendo es que como le arrancharon el celular, eso es ilegal. Y es falso. En una investigación penal, que fueron allanados. Esos fueron allanados. Y de ahí sacaron los celulares de Verduga. ¿O van a negar que es la voz de Verduga? Porque quisieron negarlo, ¿no? Pero ahora ya no lo niegan. O sea, el descaro es tal que ya ni siquiera niegan su participación, sino cómo se dieron las cosas y cuestionan cómo se dieron las cosas ante la vergüenza de un país por haber votado por estas autoridades nefastas. Vamos a ir a la cadena oficial, 6:59. Quiero dejar planteada una pregunta para el doctor Santiago Begdash. ¿No resulta más preocupante que la Corte no haya dado seguimiento a la sentencia que responsabilizó a los mismos exconsejeros y a Nicole Bonifaz en el caso Ligados? ¿Acaso los argumentos de la Liga Azul no constituyen un hecho, un desafío a los ecuatorianos, pero aún así fueron admitidos por esta Corte Constitucional, por esos 3 jueces? Vamos a la cadena y volvemos con el doctor Santiago Begdash. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El Nuevo Ecuador cumple. En tiempo récord, 70,000 productores de las 24 provincias ya recibieron el bono raíces. Son familias productoras agrícolas en situación de pobreza que hoy acceden a un apoyo real para mejorar su calidad de vida. El incentivo ya está depositado en sus cuentas de Ban Ecuador, impulsando la producción y la inclusión productiva del campo. Forman parte de los 100,000 pequeños agricultores que se beneficiarán en todo el país. No se trata de quitar, es redistribuir con justicia, directo a quienes sostienen la economía del país. El bloque de seguridad sigue combatiendo al tráfico de combustibles. 7,000 galones de combustible ilegal que estaban en poder de las mafias fueron incautados. 4,000 galones de diésel de contrabando en Santa Elena y 3,000 galones de combustible almacenados en una piscina artesanal en Chuchufindi, combustible usado para la elaboración de narcóticos. Se desmontó varias conexiones que además representan un peligro ambiental para las comunidades que habitan el sector. Este operativo afecta las estructuras económicas de bandas delincuenciales, porque el tráfico de combustibles, sobre todo el subsidiado, es un delito que financia las organizaciones criminales y pone en riesgo la seguridad nacional. Trabajamos sin tregua por un Ecuador más seguro, justo y soberano. El Nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el doctor Santiago Begdash, quien ha sido un actor principal por la actuación ilegal de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que fueran destituidos en el ámbito del Tribunal Contencioso Electoral por haber hecho campaña, que está prohibido expresamente por la ley electoral, por el Código de la Democracia. Pero decía doctor Begdash, ¿no resulta más preocupante que la Corte atienda de a trámite en el tribunal de los jueces Ali Lozada, Carla Andrade y Richard Ortiz den paso a la acción extraordinaria de protección de la Liga Azul, no así el seguimiento de la sentencia que responsabilizó a los mismos exconsejeros y a Nicole Bonifaz en el caso Ligados? ¿Acaso ese proceso está en qué condiciones
usted también demandó, fue activo inmediatamente de lo ocurrido cuando el presidente entonces de la Corte, Ali Lozada, dictaminó el seguimiento, dio 24 horas al Consejo de Participación por la acción urgente y hasta ahora está pendiente. ¿Qué cree usted que está pasando? ¿Usted ha seguido activo en su demanda? Así es, demandado bastas de insistencias sobre el caso del seguimiento de la sentencia. Contarle a la ciudadanía algo para que refresquen un poco la memoria. Esto tiene un hilo conductual respecto a las actuaciones de designación de superintendente de bancos, en los cuales ellos estiraron una sentencia de la Corte Constitucional, posesionaron dos superintendentes en un solo periodo, del 2025 al 2027. Hasta fijaron los periodos de ellos. Fijaron ellos los periodos poniendo dos superintendentes, que la normativa eso no impide. Y luego automáticamente la Corte hace una aclaración. Esto fue miércoles, el viernes hace una aclaración y ellos se reculan y el lunes tratan de enmendar con unas resoluciones que sacaron ahí, pero ya habían incumplido la sentencia, pues. O sea, ellos ya habían incumplido la sentencia y trataron de enmendarla y arreglarla. Producto de eso la Fiscalía les allana. ¿Qué lectura tengo yo? Uno, si la Corte no se responde antes del llamamiento a juicio para que esto sirva de argumento a la Fiscalía para el proceso en la Corte Nacional, esto hace que los argumentos, más allá de los chats, se vean débiles, porque la asociación ilícita está fijada sobre la base de las actuaciones de la Superintendencia de Bancos. No sé si recuerda la ciudadanía los audios cuando decían hay que ver qué nos da Raúl González y esta conversación. Coge lo que quiera, lo que puedas. Agarremos lo que pueda. Así fue. Y le pedía la dirección de trámites legales, la dirección de lavado de activos que pedían en estos chats. Pero ¿cómo el proceso penal se puede ver afectado sin que la Corte responda? Porque al final del día la sentencia que incumplieron venía de la Corte Constitucional. Primer punto, el proceso penal en riesgo. Porque Verduga en redes siempre dice, es que la Corte no se ha pronunciado. Él se defiende. Y yo le he mandado a la Corte en las insistencias los tweets, los posts, en este caso, de Verduga, donde él dice, a mí no me pueden decir nada porque la Corte no se pronuncia. Y aún así, la Corte mute. No se pronuncia. Y luego, y como parece chiste, porque al mismo tiempo fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral por una infracción electoral grave que la ciudadanía sabe, y cuando salían bailando ridículamente con Correa, e incluso en un mitin de campaña Aquiles Álvarez sale Correa en un video y dice y pide el voto a la ciudadanía por estos de la Liga Azul. Contra ley expresa. Contra ley expresa, que eso fue parte de los argumentos que nosotros presentamos por infracción electoral grave. Y luego de eso, la Corte sí admite a trámite esto, hace un análisis y admite a trámite este proceso. Entonces, dígame, ciudadanos, la actitud de la es Corte. Una actitud política. Ellos lo que quieren es amedrentar Pero ellos dicen a través que de la solo institucionalidad. Constitucional, dice la mayoría. Ellos están haciendo un trabajo político, están picados porque se les cuestione, ellos se sienten incuestionables y no debe funcionar así el país. Todos los funcionarios públicos estamos expuestos al escarnio público y tenemos que ser cuestionados. Y no nos debe asustar ni amedrentar, porque así funciona. ¿Para qué se meten a ser jueces si no quieren ser cuestionados? O me van a decir que nosotros cuando la judicatura, o en este caso la Corte Nacional, se demora en sus trámites, no hay gente que levanta la voz y dice, ¿qué está pasando? Entonces es lo mismo con la Corte Constitucional, no hay ninguna diferencia. Son parte del sistema de justicia, son parte de la institucionalidad del país. Incluso, doctor Begdás, ya no solo cuestionados por constitucionalistas, por políticos, en este dictamen con el voto concurrente y voto salvado de los 3 jueces, está absolutamente clara la posición que asumen los 6 jueces constitucionales. Está claro, están señalando, los 3 jueces están equivocados. La Corte no puede juzgar la conveniencia de las propuestas, dice. Entonces, ¿hay una evidencia de las actuaciones? Pensar en conveniencia es pensar ya en un asunto sumamente subjetivo, fuera del marco exclusivo de la ley, y eso demuestra cómo están actuando. O sea, demuestra que la actuación es bastante subjetiva, que están buscando una oportunidad y que están jugando a ser una monarquía constitucional, porque no existe otra cosa. O sea, cuando me conviene digo una cosa, cuando me conviene me pronuncio, y cuando no. Entonces, si este caso no suena político,
para quienes tenían la duda, y yo no sé cómo mis colegas constitucionalistas que tienen sus casitos ahí en la Corte Constitucional van a poder dar la cara y la opinión sobre este tema, que es evidente y flagelante. Y me va a decir, pero es que la admisión no significa que haya sentenciado, pero no es así, pues hay una lectura política y un bagaje histórico al respecto. Además, uno no sabe cuánto tiempo la Corte a su conveniencia va a tener este caso abierto. Así es. Y así como tiene el otro caso abierto, en la que usted ha insistido, lo tienen abierto, pese a ser una acción urgente de seguimiento. En este lo pueden tener ahí colgado el caso. Puede darse de baja la infracción pecuniaria, puede darse de baja la pérdida de derechos políticos, incluso si es que no les restituye del cargo. Puede terminar destituyendo a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Y podría, por incumplimientos legales. Pero no es última instancia lo del contencioso electoral en su ámbito. Se supone, y eso dice una sentencia de ellos mismos en el caso de Allen Berber. Dice la Corte Constitucional. Dice la Corte Constitucional que en infracciones electorales el Tribunal Contencioso Electoral es de última instancia. Y si es de última instancia, según la Corte Constitucional. Por eso no debió admitir. Claro, ahí entran las dudas. ¿Por qué admiten? Si ellos ya se pronunciaron. Y créame, Miguel, yo le invito a la ciudad, no me crean a mí, ya. Métanse a la página de la Corte Constitucional y lean los argumentos de la Liga Azul. Es de llorar. Y Verduga y Francolor creo que son abogados. Han sacado el título en una caja de conflicts, porque los argumentos que ellos tienen son nefastos. ¿Qué dicen, por ejemplo? Francolor dice que como luego cambió la normativa en infracciones electorales, él no pudo haber sido juzgado, pero eso fue posterior, imagínense. O sea, él tenía los jueces del Tribunal Contencioso Electoral tenían una bola de cristal para saber que iban a cambiar la normativa. Que se aplique la ley de manera retroactiva. Exacto. Luego Verduga dice que la Corte ya se ha pronunciado y que la expresión en redes sociales no existe, pero sí existe, y yo lo digo en la audiencia, sí existe una campaña electoral en la que ellos participaron activamente de cuerpo presente y lo publicaron en redes sociales. Esa sindéresis hace el Tribunal Contencioso Electoral en su sentencia, porque explica claramente, desmenuza lo que significa una campaña electoral que estaba prohibida en la norma. Yadira Saltos, por su parte, dice que no había regulación que le juzgue. Claro que había, pues. El Código de la Democracia hablaba de las infracciones electorales, y tenía la codificación de promoción electoral para candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo no entiendo. O sea, francamente, no entiendo cómo con este argumento pudo haber sido admitido a trámite cuando en otros casos, y la ciudadanía que escucha, que tiene otro tipo de problemas que no son políticos ni institucionales, inadmite, sin más ni más. Por carga laboral, por extenuado análisis. Y en este caso, en el momento político de este nivel, pasa esta situación. O sea, hay una sospecha en la actuación, lo mínimo que se puede decir, una sospecha. Yo creo que ni siquiera ya podemos llamar sospecha, es evidente. O sea, es obvio que están tratando de enfrentarse al poder político, están jugando un papel político que no les corresponde, porque si no, entonces, si quieren jugar a ser políticos, vengan, siéntense en una radio, hablen de sus sentencias, hablen de la legalidad, den la cara política, ¿no? Porque todos tienen derecho a expresarse, pero no utilicen su poder de magistrados de la Corte Constitucional para actuar políticamente. Eso está mal. Eso déjenle a los políticos, a quienes sí pueden enfrentarse y cuestionar y fiscalizar, etcétera. No a un magistrado que tiene que ser técnico y jurídico al 100%. Pero desde la Corte mismo se ha señalado que ellos están en el ámbito estrictamente del control constitucional. Con estos dictámenes, no es verdad. ¿Demuestran lo contrario? Demuestran totalmente lo contrario. Mira, yo creo que uno de los argumentos por los cuales yo salí a protestar precisamente ante la Corte Constitucional fue por eso. Porque 6 meses después no responden sobre el caso Ligados y tienen a Nicole Bonifaz sentada en el Consejo de Participación Ciudadana, cuando ella infringió tácitamente la sentencia. Más allá de lo que tengan en los vínculos en el caso Ligados. Es una funcionaria que lleva 6-7 meses cobrando el sueldo cuando ha incumplido la normativa vigente. Esto no ha pasado nunca. Acuérdese cuando destituyeron a Hernán Ulloa y todos los demás. Fue también rapidísimo, 2-3 meses. Claro, la misma Corte Constitucional. La misma Corte Constitucional. Y son ajenas de estos escándalos, incluso al momento de tomar sus decisiones. Que no se enteraron los escándalos que provoca el Consejo de Participación Ciudadana, no solo con la Liga Azul, sino a lo largo de su historia. Ya se olvidaron del cura Tuárez. O sea, la Corte no puede ser ajena a estas necesidades institucionales que sufre el país y que nos desgasta día a día
con estas actuaciones de los funcionarios que no saben, que pertenecen al poder político, que no saben cumplir sus funciones y que sobre todo no tienen ni ética ni moral para enfrentarse al país. En los tiempos, ¿cree usted que la Corte va a tener abierto este caso? La admisión a la acción extraordinaria de protección de la Liga Azul, y sigue abierto el caso que usted hace el seguimiento semana a semana. Yo creo que lo que va a hacer la Corte es, como decimos en el pueblo, muñequear con este tema y nos va a tener en expectativa. Pero eso no es bueno, no puede la Corte estar muñequeando. Va a hacer una que otra acción, luego se va a paralizar, luego va a hacer otra acción, luego va a paralizar y así nos tendrá hasta el sueño de los justos. Así es. Y va a tener los sueños de los justos dormidos porque prácticamente no va a resolver lo que nosotros reclamamos en derecho. Entienda a los ciudadanos, yo sí soy político y no tengo ningún problema en decirlo, pero todo lo que se ha reclamado en estos casos es en vivo derecho y en viva necesidad de la institucionalidad del país. ¿Va a seguir insistiendo usted en su caso? Vamos a seguir insistiendo, voy a participar activamente en esta acción extraordinaria, vamos a presentar todos los argumentos, vamos a presentar todo el análisis que venga, que se lleve a cabo y vamos a participar en esto. Sin lugar a dudas, el país merece justicia, merece que estas situaciones no sigan prosperando y que la Corte Constitucional entienda su papel técnico jurídico. ¿Y usted pedirá algún amicus curiae, tal vez? Estoy como tercero interesado, sin embargo voy a ingresar el amicus curiae por si acaso se les ocurra sacarnos del caso. Bien, muchas gracias al doctor Santiago Begdás. Y la actuación de la Corte Constitucional basada en los hechos, en los dictámenes, en los pronunciamientos que evidencian la actuación al menos de una mayoría sesgada de la Corte Constitucional. Muchas gracias, doctor Begdás. Gracias, Miguel. Un gusto. 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre las perspectivas económicas luego de la eliminación del subsidio al diésel. Invitados el exministro de Economía y Finanzas, economista Juan Carlos Vega, y el ingeniero José Javier Orellana, analista económico. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira. A la